La palabra es sencilla, hermano. ¿Eh? Se encuentra allí en 2 Timoteo, capítulo 4. ¿Ven? Se llama por título: Predica la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Predica la palabra. Predica la verdad. Primeramente en mi vida. Amén. Eso en el comienzo, la palabra estaba en el corazón y escrita en la mente. Amén. Ya cuando se tiene ese alimento espiritual, cuando ya se entiende la palabra de Dios, ya depende de cada una de las almas de poder obedecerla. Amén. De ser hacedora de la palabra de Dios. Amén. Ya cuando hay esas excusas que no puedo, que me cuesta, ya es porque ya la persona en su interior no quiere. No quiere escuchar esa palabra, no quiere entender esa verdad, que es la palabra de Dios. Es así, hermano. Es sencillo y la palabra es sencilla. Amén. ¿Tenemos conocimiento? ¿Tenemos que perseverar? Sí, tenemos que perseverar hacia adelante. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. Pero cuando los deseos del corazón se manifiestan ya de antemano, ya no podemos llevárselo a nuestro Padre para decirle: hágase tu voluntad, porque ya el deseo ya está en el corazón de la persona. ¿Amén? Eso es muy importante, que nosotros también meditemos en esa área. ¿Amén? Porque si ya está dispuesto en nuestro corazón, no podemos decir: lo voy a tener en manos de Dios, y ya nuestro corazón ya lo ha deseado, ya lo desea. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que meditar en la oración, cómo la presentamos a nuestro Padre. ¿Amén? Si nosotros dejamos que sea la voluntad de Dios, dejemos que sea la voluntad de Dios. Y vamos a ver señales. Quizás, un ejemplo, teníamos destinado a ir, no sé, a tal lugar, pero resulta que ese lugar, pasó algo, no se pudo ir a ese lugar. Se fue a otro lugar. Entonces hay una señal ahí, como que Dios nos está mostrando. Amén. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros consultamos a Dios, que Dios nos ayude en esa área. Amén. ¿Sabemos que si salimos con hijos de que somos hermanos en Cristo, va a ser de bendición? Amén. Eso no hay que dudarlo, ¿sí? Cuando salimos de vacaciones y vamos con un hermano en Cristo, él va a ser bendecido, porque va a hacer en Cristo las cosas correctas, disfrutando en paz. Amén. Amén. Bien, vamos a la lectura. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 8. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Amén. Y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, amén, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, amén, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Amén. Ayúdanos, Cristo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Amén. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Estamos amando la venida del Señor Jesucristo? Tome su asiento. ¿Estamos amando la venida del Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué pregunta? ¿No dice sí? No. Puede decir sí. Amén. Pero cuando decimos sí, tenemos que perseverar en su presencia, ¿no? Todos los días, en la luz, con la ayuda del Espíritu Santo.
Amén. Esta es la palabra de Dios, versículos que son muy contundentes. Toda la palabra de Dios es contundente. Amén. Pero el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Lo encontramos con esas aflicciones? Sí, hermano. Amén. Lo encontramos con esas aflicciones. No porque la mía es más grande que la tuya, no, que la aflicción. Amén. Sé que ayer también la audiencia, que Dios bendiga la audiencia. Ha pasado prueba, tribulación, aflicción. ¿Es necesario? Sí, es necesario, porque la palabra de Dios nos habla que es necesario. Amén. Y en estos tiempos es cuando nosotros tenemos que saborear ese alimento sólido de la verdad, de la palabra de Dios, de la doctrina, de perseverar en la sana y correcta doctrina. A pesar de esas pruebas, de esas aflicciones, nosotros hacia adelante en Cristo. Porque Él se va a encargar de todo. Como los niños. Que Dios bendiga a los niños. Y dice, juega en paz. Amén. ¿Y quién nos protege a los niños? Nuestro Padre. Nuestro Padre, donde los ojos de los padres estén y donde no estén, los ojos de Dios van a estar sobre ellos. ¿Tenemos fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, vamos a estar ante la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar cuenta si hemos predicado, si hemos caminado en la verdad. Amén. Si la hemos dado a conocer las buenas nuevas del Evangelio, que es la verdad. Amén. La verdad nos hace libre. Amén. Nos liberta. Amén. Nos sana. Pero mandamos una mente sana, un corazón sano. La persona que anda en la mentira, en el engaño, va a andar siempre asustada, con temor y con miedo. Amén. Va a salir hacia afuera de su hogar y va a estar cubriéndose constantemente. Porque hay pecado y falta. Porque anda en la mentira. Amén. Y muchas veces las mentes están tan confundidas que se murmura hacia afuera. Y esto pasa, está pasando en estos tiempos, porque ya Dios también lo dice en su palabra. Sabiendo que si llega a ser juzgado ante el tribunal de nuestro Padre, porque está Dios Padre y el Señor Jesucristo, va directamente al lago de azufre y fuego si no se arrepiente. Nosotros, los hijos de Dios, que conocemos su verdad y que Dios nos está hablando de su verdad, tenemos que predicarle a esas almas con la verdad. Amén. Amén. Y no sentir aflicción o que si nos llega a lastimarnos, de sentirnos mal. No, hermano, oremos por esa alma para que Dios tenga misericordia y tenga la claridad de la palabra para que se vuelva a Él. Amén. Porque si Dios nos dice que debemos de bendecir a nuestros enemigos, tenemos que bendecir por esa alma. Amén. Tenemos que orar y que Dios sea el que se encargue. Pero acuérdense, pueblo, audiencia, nosotros debemos de predicar la palabra, la verdad de lo que está escrito, la verdad de lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra. Porque la palabra está inspirada por el Espíritu Santo, la verdad de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Entonces, vivos y muertos estarán delante de Cristo. Todos tendrán su presencia. Amén. Versículo 2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Con toda paciencia y con toda doctrina. La doctrina que Dios nos enseña en su palabra. Amén. No la doctrina que yo quiero llevar. Amén. Eso es importante. Lo que la palabra nos enseña. La verdad y que Dios nos ayude. Somos carne, somos materia, pero Dios nos ayuda también a cambiar. Él nos protege y Él nos guarda. Él nos va a liberar, amén, de esa esclavitud. Si usted presta atención, los sentimientos y emociones cuando hay dolor grande no esclaviza. Amén. Sí, hermano. Son yugos, son cepos que están en los pies, que ya ni siquiera hay ganas de caminar, ni siquiera de hacer un paso. Amén. Solamente de quedarse estancado ahí y no hacer nada.
Déjeme decirle que eso es lo que busca el enemigo. Porque si usted presta atención, el enemigo es lo contrario de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando el enemigo empieza a operar en la persona, empieza a hacer estas cosas. ¿Sí? Sin fuerza, sigue hacia adelante, de dejar, está inyectando falta, pecado. Amén. Nosotros conocemos la verdad que no podemos hacer un paso hacia atrás, porque somos hijos valientes. A pesar de la tribulación, del dolor, nosotros debemos de seguir hacia adelante. Caminar hacia adelante, hermano. Caminar hacia adelante. Porque nuestro Padre tiene todo preparado, el momento exacto, la hora exacta, minuto exacto y segundo exacto. Pero es Él. Usted, si medita, el único que sabe la hora de que su Hijo venga a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, solamente la sabe Jehová de los ejércitos. Y saben, hermano, que también hablamos con la pastora de cómo fue Saúl. Saúl fue un varón que fue puesto por Dios, ¿no? Era el más esbelto, resaltaba ante el pueblo, ¿sí? Resaltaba en el pueblo, lo puso por rey. Pero antes de eso Jehová le habla al pueblo de todas las condiciones. También quieren rey, como otros pueblos paganos les puede dar rey. Pero le detalló todas las situaciones que iba a acontecer. El pueblo no meditó y dijo, sí, lo tomamos, que sea así, pero queremos rey, queremos un hombre por rey. Lo puso a Saúl. Amén. Fue Samuel, lo unge para rey, ¿no? Pero ¿qué pasó con Saúl? Esto, hermano, se lo doy a conocer porque muchas veces pasan ciertas situaciones donde hay confusión en el ser humano y dice, pero si Dios me mostró a mí que iba a ser así, si Dios me mostró que iba a hacer todo de bendición, ¿qué pasó? Y a Saúl no le mostró que iba a ser rey y fue rey y que todo era ser de bendición. Pero ¿qué pasó? Saúl tomó una mala decisión. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que estar tomando las decisiones correctas. Saúl tomó una mala decisión, se apuró. ¿Sí? Se apuró, hizo sacrificio, hizo después algo que tenía que hacer. Pide Samuel y dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás apurado? ¿Por qué has sido tan impaciente? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué no esperaste que llegara mi persona para hacer sacrificio? Entonces acá entendemos nosotros, hermano, que cuando nosotros dejamos nuestra cara a Cristo, dejemos hacerlas a Él. ¿Quién lo resuelve? Si a Saúl, escogido por Jehová, por su mala decisión, pecó, ¿qué más queda cuando Dios nos habla? Sí, Dios nos habla y nos dice, es así, hijo, es así, hija. Pero su palabra dice, también depende mucho de sus decisiones, de sus pasos, de lo que sale por su boca. Y usted dirá, pero ¿cómo será eso, hermano Gabriel? Dice, predica la palabra. Cuando estamos casados, un matrimonio en Cristo, esposa y esposa, ya está la palabra de Dios en su boca, en su corazón. Y muchas veces los acontecimientos que pasan es porque por la boca de la persona ha salido una maldición tan grande, porque la misma boca maldijo el hogar y el matrimonio. Y nosotros le echamos la culpa a Dios enseguida. Pero nosotros tenemos que hacer un balance. ¿Qué maldición salió por mi boca? ¿O qué maldición salió por la boca de la otra persona que afectó al hogar? Saúl, por su mala decisión, maldijo a su familia. Amén. Por eso tengo que predicar de la verdad, de la palabra de Dios, hacia adelante. Van a haber pruebas, sí, porque Dios nos ha venido hablando que las pruebas son necesarias. Amén. Pero tenemos que predicar de la sana y correcta doctrina. Porque vendrá el tiempo, dice la palabra en el versículo 3,
cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y estamos en esos tiempos, hermano. Estamos en esos tiempos. Donde no se tendrá paciencia para enseñar. La verdad. Si usted medita, no se tendrá la paciencia para enseñar la verdad de lo que está en su palabra. Esos corazones estarán más inclinados hacia quizás hacia riquezas, quizás que sean más libres la iglesia, los permisibles, la levadura. Y así muchas cosas podemos hacer mención. Pero sepa, pueblo y audiencia, que el Señor Jesucristo va a venir a buscar una sola iglesia. Porque para Dios no hay denominaciones, para Dios es una sola iglesia, es una sola la verdad, es una sola la palabra de Dios, es una sola la enseñanza que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Amén. Y esto también es para mi vida. Porque aquel que trae la palabra también primeramente es para su vida. Pero Él también la da a conocer al pueblo. Ahora depende de nosotros, de que cuando salgamos de esa puerta hacia afuera, aceptemos el consejo de la palabra de Dios. Aceptemos las instrucciones del Espíritu Santo cuando nos habla. Como así los instrumentos tienen que hablar la verdad cuando el Espíritu Santo la molesta. Si los profetas llevan al pueblo, a nuestros hermanos de Israel, con sentencia, muchas veces se cambian las palabras cuando se va a hablar. Guarda con eso. Guarda con eso. Cuando el Espíritu Santo de llegar lo que se tiene que hablar, se tiene que ir y decir. Sea para el pueblo, o sea para el alma que está buscando respuesta. Nosotros no podemos cambiar palabras de lo que el Espíritu Santo da a conocer para que se conozca al pueblo o al alma a cual va dirigida. Si usted presta atención, hermanos, la palabra de Dios es amor, sí, porque lo dice. Pero hablamos anteriormente que disciplina, corrige, castiga. A Saúl lo castigó. ¿Amén? Desechó, fue impaciente, se apuró. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Cuántas veces nosotros por esas situaciones que pasan porque se tiene miedo a la soledad, se tiene miedo a que se extraña? Y pasa, hermano. Y pasa situaciones que cuando se acomoda la situación, resulta que la lucha es peor que la que fue antes. Y acá donde entramos a la palabra del perdón. Y acá cuando se perdona, hermano, se perdona, es perdonar y olvidarse para siempre. Amén. Es olvidarse para siempre, no acordarse más de esa situación. No causa más dolor en el corazón, no trae recuerdos malos, sino se perdona y se sigue hacia adelante. Si nosotros meditamos la palabra de Dios, es predicar la palabra, pero que también esto acontece en la iglesia, hermano. Podemos llevar así un matrimonio, pero llevémoslo a la iglesia, llevémoslo a lo espiritual. No porque tengo temor de esto. ¿Y cómo vamos a tener temor si nosotros tenemos un Dios que va delante de nosotros peleando una buena batalla? Amén. Entonces tenemos que meditar, hermano. Meditar. Dios sabe por qué hace las cosas. Él va delante de nosotros. No tenemos que temer, hermano. Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nuestra fuerza, nuestro caminar depende de Él. Aceptemos lo que Dios ha determinado. No le busquemos la salida, la justificación por esto, por aquello. Y cuando perdonemos, que sea el momento de perdonar, que nos encuentre sano, hermano. Porque es muy importante que el ser humano, cuando pasa tribulación o pasa ciertas tristezas, tiene que sanarse para tomar la buena decisión en el momento. Porque si la persona llega a tomar una decisión y no está sana,
el dolor es mucho más grande. Por eso, sanarse. ¿Cómo es sanarse? ¿Amén? Es dejar que Dios siga el proceso. ¿Sí? Y nosotros caminar hacia adelante. ¿No? En Cristo, en la verdad. Predicar de su verdad. Amén. Que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Sino que no tiene paciencia para enseñar la verdad, sino que se abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñan lo que sus oídos tengan comezón para oír. O sea, van a llevar el evangelio conforme a su voluntad, van a querer oír lo que ellos quieren oír. Y una persona cuando está muy atribulada ni siquiera los consejos presta atención. Ni siquiera los consejos le presta atención. Podemos leer 20 pasajes bíblicos, podemos leer la Biblia completa, pero la persona no. Ya ha pasado. Y pasa todo este tiempo. Es importante que la persona asuma la situación. Es importante que la persona diga, te lo dejo a ti, Cristo. Y ahí el proceso con la palabra de Dios. Y hacia adelante. Que Dios, uno mismo se ha dado cuenta que tiene que estar preparado porque van a ciertas situaciones, ciertos sucesos en el día que van a ir viendo de que Dios ya está operando en esta área. Ay, Dios mío, tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. Porque Dios, si nosotros cuando prestamos atención, cuando buscamos la salida de Cristo, vamos a estar atentos y vamos a ver situaciones, conductas que quizás no son como la edad, sino que hay una conducta que se está cambiando en esa persona. Entonces le decimos, Dios está operando. Amén. Entonces, pero tenemos que estar nosotros bien, eso es importante. Y se lleva este tipo de evangelio conforme se quiera llevar. Y no es así, hermano. No. Nosotros tenemos que llevar el evangelio como Dios nos enseña en su palabra, como el Espíritu Santo nos va guiando. Allí Juan 14:26, la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a hacer recordar de su palabra. Amén. Predicar la verdad. Amén. Predicar la verdad. Pero también que se encuentre en nosotros, hermano. Amén. ¿Van a venir pruebas? Sí, hermano, pruebas. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. La palabra de Dios, si usted la profundiza, Dios sometió a prueba hasta a los mismos varones que Él mandaba, a los profetas. Si usted presta atención, por eso decían los hermanos que profundizar a los profetas. Dios constantemente, en su totalidad de la palabra de Dios, sometía a prueba a todo varón, a los reyes, a los profetas, a Eva, a Adán. Y en estos tiempos, Dios también nos tiene que someter a esa prueba. Pero nosotros tenemos algo hermoso. La verdad es superar nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Y depende de cada uno de nosotros. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las cosas mundanas, costumbres mundanas, dichos mundanos, fábulas, cuentos, llevándolo ya, no, pero mirá, llevándolo a lo moral conforme sea su voluntad, su carne, su razonamiento. Y la palabra de Dios nos habla la verdad, hermano. Nosotros no podemos vivir en un mundo de cuentos, de ideas, de fantasías, porque eso Dios no nos enseña en su palabra. En su palabra dice que debemos ser hijos de la verdad, predicar de la verdad. Dios nos dice que nos da la prosperidad. Deuteronomio 28, capítulo del versículo del 1 al 14, nos habla de que si nosotros obedecemos somos prósperos. Amén.
Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soportemos las aflicciones, hermano. Sigamos hacia adelante. Hoy un hermano me hablaba de Lot. ¿Qué pasó con la esposa? ¿Hacia dónde miró? ¿Qué pasó? Hasta hasta estos tiempos está esa estatua de sal. ¿Sí? Se convirtió en una estatua de sal. Y hasta estos tiempos está allí en Israel. Entonces, no, nosotros no vamos a hacer eso. Pero tú sé sobrio, seamos sobrios. No seamos como Saúl, que fue imprudente, que lo escogió Dios. Era hombre alto, sobresalía sobre todo el pueblo, era hermoso, pero se apuró. Tuvo temor del pueblo, se apuró en ese sacrificio, se apuró. Y nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación, nos apuramos tanto y empezamos a decir tantas cosas por nuestra boca, empezamos a pensar tantas cosas negativas, que nosotros mismos constantemente con esos pensamientos negativos se nos está dando todo en maldición. Y cerramos esta parte en nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios nos está haciendo abrir los ojos, los oídos, para que prestemos atención en esa área. Amén. Y vamos allí a Efesios 4:14, hermano. Amén. A ver si alguien lo encuentra, hermana Maribel. Amén. Efesios 4:14. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Sana doctrina. No seamos niños. Prestemos atención. ¿Qué no se nos está hablando? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Qué fruto está dando? Amén. ¿Qué fruto está dando? Amén. Hebreos 13:9, hermano Mauro. Para que veamos, hermano, que está la palabra de Dios y que Dios también nos hable. Amén. Hebreos 13:9. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Con la verdad. Prevalezca la verdad en tu corazón, prevalezca la verdad en nuestra mente. Y todo lo que salga por nuestra boca, por la lengua, sea la verdad de la palabra. Eso es importantísimo, hermano. Segunda de Pedro 3:6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18, hermano Mateo. Segunda de Pedro 3, 16, 18. 17 y 18. 17 y 18. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tengamos cuidado. Y aquí en esta área vamos a profundizar un poquito más. Tengamos cuidado con nuestras emociones y sentimientos. Porque este pasaje es muy claro. Tengamos cuidado. Dios nos dice, hijo mío, tengan cuidado. El error de no caer ustedes. ¿Ven? Tengamos cuidado. Romanos 16, versículos 17 y 18, hermana Estefanía. Y tenemos que prestar atención, escuchar el consejo. ¿Amén? De la palabra. No desechar, de lectura. Romanos
Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os partéis de ello. Porque tales personas no reciben a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. No nos encontramos con estas personas que dicen, pero va a la iglesia, que son, mira todo, qué legalistas que son. No puede hacer nada, no puede hacer aquello. Y nos encontramos con almas que tienen de la palabra de Dios, que conocen. Amén. Y lo dice claramente en su palabra en Romanos 16, 17, 18. Es clarita la palabra de Dios. Y vamos a ir al último pasaje bíblico, que este pasaje bíblico también es importantísimo. Pastora, ¿le puede dar lectura a usted? Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Y este versículo, prestemos atención. Gálatas capítulo 1. Versículos 8 y 9. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Y es una maldición para siempre, hermano. Amén. Entonces no debemos de caer en esa área. Amén. Si ni siquiera a un ángel se le permite de cambiar la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a querer cambiar la palabra llevando el evangelio como nosotros lo queremos llevar? Conforme yo me siento cómodo con este evangelio, no, con ese evangelio de la palabra no me encuentro muy cómodo con el evangelio que está escrito en su palabra, no. Pasa, me encuentro cómodo con este evangelio que estoy llevando. Acá estoy mejor así. Déjenme decirle, hermanos y hermanas y audiencia, que si llega a ser así, ya la palabra de Dios es anatema porque está llevando, cambiando el evangelio, cambiando las buenas nuevas. ¿Eh? Qué sencilla la palabra, ¿no? Está todo la palabra de Dios, ¿no? Está todo. Nos habla del pecado, de la emoción, del sentimiento, del corazón, la doctrina que nos está hablando, la palabra que tiene que salir por nuestra boca. Predica la palabra, predica la verdad. Nosotros mismos nos predicamos. Cuando damos lectura a las escrituras, porque con nuestros ojos la miramos, entra la escritura, la absorbemos y ya la estamos leyendo. Amén. Entonces, ya cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, ya el consejo del Espíritu Santo ya empezó a entrar en nosotros. Cuando nosotros nos sentamos y empezamos a meditar en los pasajes bíblicos, ya el consejo divino de lo alto ya está en nosotros. Cuando ya empezamos a obedecer la palabra de Dios y somos hacedores de ella, ya está el Espíritu Santo, la verdad, en nosotros. Y por eso vamos a ser prosperados, y por eso Dios nos va a proteger, por eso Dios nos va a guardar y nos va a librar de todo mal. Por eso nuestro Padre va a proteger a los niños, porque sus padres van a estar en lo correcto, orando y aclamando por sus niños, y esos niños consagrados. Estos niños que están aquí en la iglesia están consagrados en el matrimonio, hermano. Amén. Y por algo Dios ha permitido que sigan los niños Amén. en la iglesia, porque Él también los va a proteger, porque para ellos también hay un lugar allí en el milenio, o sea, con Cristo, como todos nosotros aquí presentes. Y saquemos ese porqué de preguntarnos, ¿por qué? Si Dios me habló y salió todo lo contrario, saquemos en nuestro corazón, nuestra mente. Déjeme decirles, escuchar para Dios, que es, como decía anteriormente Saúl, lo eligió Jehová, pero antes le puso las condiciones
Dios al pueblo. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha hablado el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo y ha hablado al pueblo? Amén. Tengan cuidado, hijos míos. Tengan cuidado. Habla a los jóvenes. Por eso es importante de recordar lo que el Espíritu Santo ha hablado en nuestra vida. En todo este transcurso de estos 5 años que Dios nos ha hablado. Pasó lo mismo como nuestro Padre le habla allí al pueblo de Israel las consecuencias que va a ser tener un rey. Pero el pueblo dice, no, lo queremos igual. Queremos un rey en materia de carne como tiene los demás pueblos, las demás naciones, los pueblos paganos. Dios se lo dio, fue Samuel, lo unge a Saúl. ¿Y qué pasa después? Fue desechado por su ansiedad, por su apuro, se equivocó, siguió cometiendo errores. ¿Qué pasa si Saúl se hubiese plantado y hubiese dicho, Padre eterno, perdóname? He sido un imprudente en tu presencia, he sido un imprudente y acepto tu castigo. No es, y siguió persiguiendo a David con un corazón lleno de odio, de enojado, queriéndolo matar constantemente, con engaño porque lo engañaban que se acercara para querer quitarle la vida. Entonces nosotros podemos meditar lo que pasa cuando nos encontramos en esta situación y Dios nos está dando una salida. ¿Qué debemos de hacer? Sacar ese por qué, porque Dios es perfecto y sabe por qué lo ha hecho así, y tomar lo que Dios en bendición que ha dado. Y Dios había mostrado que los niños van a caminar en la iglesia, me los mostró en visión y hoy están caminando por misericordia, por compasión del Señor Jesucristo. Amén. Milagros de Dios. Milagros de nuestro Padre. Hasta aquí la palabra de meditación. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Que prestemos atención. Que escudriñemos la palabra de Dios. Que busquemos nuestra respuesta en la palabra. No busquemos nuestro propio razonar. Busquemos la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la verdad. Y prediquemos la verdad, hermanos. Prediquemos la verdad de lo que está escrito en su palabra. Pronto todo esto va a cambiar. Todo aquel que anhela riqueza y más riqueza, todo va a perecer. Porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Amén. Y se está cumpliendo. Nosotros tenemos que estar orando y aclamando para lo que ha de venir. Y que Dios nos encuentre limpio para ser levantado ante su presencia. Que Dios bendiga a la audiencia. Que Dios bendiga al pueblo. Amén. Y a seguir hacia adelante en la verdad. Amén. Predicar de la verdad. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia.